Hola a todos, bienvenidos. Hablemos de un pequeño spoiler de esta serie Yell, Laia Palek. Day parecía confundida, entonces voy a explicarle qué es lo que está haciendo. Day, no hagas esto. ¿De qué estás hablando? Te vi sostener el brazo a esa joven todo el día. Parecía que te estabas divirtiendo mucho con ella. ¿Vas a llamar a mi puerta o planeas llamar a la puerta de todas las estrellas de esta universidad? Ella es mi hermana menor, dijo. Eso es una mentira. Ya estudié todo, sé de lo que estoy hablando. Lo he investigado. Tienen apellidos diferentes. ¿Qué tipo de hermanas mayor y menor se supone que son ustedes? Escucha, Jay, dijo ella con su voz seria. Mi madre se volvió a casar. Kim es mi hermana por parte de mi madre, así que tenemos apellidos diferentes. Y nuestros nombres no suenan igual. Pero crecimos juntas y ella tiene novio. Entonces, ¿realmente son hermanas? Me di cuenta que cometí un error muy grave. Merezco que un gato venga a mi casa y me dé una palmada en la cabeza para hacerme tener razón. Miré a mi alrededor para ver si esa joven todavía estaba comiendo y la vi charlando animadamente con un grupo de amigos en la esquina. En un momento ella me miró y esa mirada era tan difícil de interpretar y mi corazón empezó a latir. Necesitaba encontrar una manera de disculparme con ella. Lo entendiste todo mal, ¿verdad? La dulce voz de Day volvió a traer mi atención hacia ella. Lo único que salió de mí fue sí. Parece que estoy destinada a ser ridículo incluso antes de terminar mi primer año. Empecé a planear cómo acercarme a la hermana de Day. Quizás debería enviarle un meme amistoso, como suelen hacer los de penúltimo año, y luego disculparme directamente por todo lo que estaba haciendo. Desde mirarla mal hasta robarle su pollo al ajo, y una vez más la voz de Day me devolvió a la realidad. Entonces, ¿estaba celosa? Dejé de comer por un momento, tomé la leche fría y tomé otro sorbo. Cuando volví a dejar la taza vi un corazón dibujado con rotulador permanente en el borde. Quizás le había pedido a alguien de la tienda que lo dibujara o quizás le había pedido rotulador al personal. Sea como fuera, mi corazón latía. Sentía como si me saliera vapor de la cabeza. Quería encorvarme con un tornillo, mortificada por haber revelado mis sentimientos. ¿Qué es esto? ¿Celos? ¿Y qué es lo peor? Celos basados en un malentendido. ¿A dónde vas, Jay? Me llamó ella. No sé, tengo hambre. Voy a buscar algo de comer. Espera un momento, ¿no estamos comiendo ahora? Sí, pero no estoy satisfecha. Voy a buscar más comida. No sé si fue porque golpeé el brazo con demasiada fuerza o porque Day decidió soltarme la mano, pero logré salir de allí rápidamente. No pensaba en comida para nada. Era solo una excusa para relajarme. Antes de darme cuenta ya estaba en el baño lavando mi rostro esperando que el agua enfriara mis mejillas. Day dijo que seguiría llamando a mi puerta, pero al final fui yo, la testaruda, quien se quedó asomándose y observándola. El día de la competencia tenemos una cita para maquillaje y peinado entre bastidores. Casualmente me senté junto a Kim, la adorable estrella de farmacia que es amable con todos y se gana la simpatía. La miré avergonzada pensando en todas las cosas terribles que había pensado sobre ella en los últimos días. Entonces respiré profundamente y me preparé para decir lo que tenía pensado. Quería... Jake, ¿qué intentas decir? Te estoy pintando el lápiz labial. La maquilladora me regañó. Parpadeé rápidamente y me quedé completamente quieta hasta que me terminaba de maquillar. En ese momento pensé que era el momento adecuado para hablar con Kim, que estaba sentada cerca jugando con su teléfono. Pero antes de que dijera algo, la maquilladora dijo, listo. Y así la chica levantó la mano en un rápido gesto de despedida y desapareció. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer? Anoche le envié un meme por la red social, pero ella ni siquiera pareció verlo. El cielo me está jugando una mala pasada. ¿Es realmente tan difícil pedir disculpas a alguien? Hice todo lo posible por encontrar una oportunidad para hablar con Kim, lo cual resultó extremadamente difícil, porque ella siempre estaba de un lado para otro, charlando con alguien. ¿Qué hago ahora? Tras varios intentos fallidos empecé a preguntarme si lo había malinterpretado. Quería volver el tiempo atrás y darme una bofetada, cansada de mi drama adolescente y centrarme en la competencia. El evento finalmente terminó y no gané nada. Siento que solo participé para ser ridículo. Al menos tenía mis dos amigas para consolarme. Caminando por la acera con mis dos amigas y un medio nos detuvimos de repente cuando se acercó una motocicleta y disminuyó la velocidad. ¿Quién más podría ser sino la ex estrella universitaria? Antes de que ella pudiera decir algo, mis amigos fueron lo suficientemente inteligentes para alejarse rápidamente, dejándome allí sola con Jay. Hoy estuvo agotador, ¿verdad? Comamos algo rico esta noche, me dijo ella. Invitarme a comer sería más apropiado si hubiera ganado algo, ¿no crees? La chica guapa sonrió. Entonces es perfecto. ¿Qué es perfecto? Me ganaste todos los días. ¿Es una broma? No me lo creo. Al final el resultado de esta broma fue que a las 7 p.m. la chica guapa de la facultad de arquitectura llegó puntualmente a mi dormitorio a recogerme. Era la primera vez que lo hacía. Alguien me invitó a una cita nocturna. Pasé toda la tarde eligiendo un atuendo, incluso le pedí consejos a mi hermano mayor, pero estaba ocupada con una entrega de alguna de sus tareas.
así que terminé recurriendo a mis dos amigas en busca de ayuda. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y nos vemos en los próximos videos, cuídense muchísimo, bye bye.